día, queridos amigos, en esta fresca y lluviosa mañana del 9 de agosto del 2020. Es un gusto poderlos saludar y estudiar juntos la palabra de Dios. El tema de hoy lo llamé Dios de pactos. Te invita a uno. Y el pasaje bíblico en el cual nos basamos es el libro segundo de Samuel, capítulo 7 del 1 al 14. El pasaje nos dice lo siguiente: pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de ladrones y con azotes de hijos de hombres. Y de este pasaje vamos a revisar 3 puntos, vamos a hacer 3 observaciones. Y como leímos el pasaje, este pasaje nos habla acerca del pacto que Dios hace con el rey David. Y estas 3 observaciones son: el Señor te libra de tus enemigos, Él te da reposo y Él te construye una casa. Gracias a Dios que en nuestro país nosotros no hemos pasado por guerras armadas y militares este siglo, pero en el siglo antepasado tuvimos que enfrentar varias guerras con otros países y pues no salimos bien librados de ellas. Como casi ningún país que le entra a la guerra sale bien librado. Pareciera que estas guerras son permanentes en la humanidad y en todas las épocas del tiempo. Pues aquí vamos a hablar de lo que sucede hace 3042 años. Y como vemos, nos dice que el pueblo de Israel había enfrentado muchas guerras. Incluso el rey David
Vimos hace 8 días cómo tuvo que luchar contra los hijos del rey Saúl para ocupar el trono. Pero aquí el Señor el día de hoy nos está diciendo que estaba ya el rey asentado en su casa después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Es como ahora nosotros que hemos estado descansando un poco en nuestra casa durante esta pandemia. Nos pasa que tenemos tiempo para meditar y pareciera que igual el rey David tuvo tiempo para meditar y para agradecer lo que el Señor le había dado y de quién lo había librado, que él se pone a pensar: yo estoy ya muy contento en este palacio de cedro, y el arca de la alianza que trajimos de la casa de Abinadab a Jerusalén está en una tienda, está entre cortinas. Creo yo que eso no está correcto. Vamos a hacerle una casa. Y nosotros sabemos que para que David llegara a este tiempo, a esta situación, él tuvo que enfrentar muchas guerras contra los jebuseos, contra los filisteos, contra los amalecitas, contra los edomitas, contra los moabitas, contra los amonitas, contra los sirios. Pero después de tanta guerra y de tanta pelea, el Señor le permite la victoria contra todos esos pueblos. Y el verso 1 nos dice que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. El pasaje nos va narrando cómo pues él llega a un momento de descanso, de ver muertes, de ver violencia, de riesgos continuos, y el Señor le dice que él lo va a ayudar y lo va a proteger en todo, que lo va a afirmar en el trono. Esto sabemos que era una ilustración de lo que el Señor Jesucristo, únicamente Él puede hacer en su señorío absoluto sobre todo lo que sucede en el mundo. El gran plan de redención ganado en el Calvario nos permite saber que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y que Él ya está en la majestad, en las alturas, y que todo enemigo ha sido derrotado. Y Él hizo todo eso por nosotros, y por consiguiente es la voluntad de Dios que nosotros tengamos victoria sobre cualquier enemigo que nuestra alma tenga. Y esto solamente se puede lograr a través de lo que Cristo hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra terminada. Pero vamos a ver cómo todavía Cristo aquí no estaba en la tierra, o no había estado como lo está ya para nosotros, sino que David tuvo que afirmar con palabras y con un diálogo a través del profeta lo que el Señor quería para la gente que sigue a nuestro Dios. Y hay muchos pasajes, entre ellos está el Salmo 89, en los versículos del 1 al 3, en los que podemos ver cómo el Señor le dio paz al rey David. Y dicen estos versículos: cantaré perpetuamente las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. Diré esto, para siempre será edificada la misericordia, en los mismos cielos establecerás tu fidelidad. Yo hice un pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, que para siempre confirmaré su simiente y edificaré su trono por todas las generaciones. Este salmo fue escrito por el rey David después de que el Señor hace un pacto con él. Y
nosotros podemos ver que el Señor le estaba haciendo esta promesa futura de que su simiente sería eterna y que habría un trono para muchas generaciones. Y sabemos nosotros ahora que fue a través de Cristo, de nuestro Salvador, que ese reino se iba a establecer y sería para siempre. Su misericordia mueve la historia y así ha sido, ¿verdad? Y así ha sido y será en un futuro. Nosotros sabemos que los gobiernos civiles, quienes tienen bajo su cuidado a sus pueblos, no pueden cumplir con eficacia su trabajo. Pero aquí el Señor le está diciendo a David que habrá un renuevo justo, un renuevo que sería el Mesías, la justicia y la benevolencia de su gobierno en contraste con el gobierno de los humanos, con los reyes malvados que hubo en la época de David, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor le está hablando de lo que en un futuro sería cuando Cristo viniera a la tierra. Actualmente todos los gobiernos sufren de enemigos, nuestra ciudad y nuestro país sufre una guerra de cárteles, una guerra de violencia, de corrupción, de robos, de secuestro y de todos esos homicidios que quisiéramos no vivir y evitar, ¿verdad? Y son conflictos que también son causados como una guerra de armas, ¿verdad? Y pues peor aún que es una guerra interna y local. Y pues si aparte de todo esto sabemos cómo hay avaricia, cómo hay orgullo, cómo hay, dijéramos, robos, envidia y males de carácter moral, se traducen en que nuestra sociedad pues está pobre, enferma, incapaz de salir de cualquier crisis grave. El Señor, en medio de toda esta intranquilidad, le dice y a los países que están en guerra que Él tiene el poder para librarlos de sus enemigos. Y yo pregunto, ¿cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos? Él busca ayudarnos y proveernos salvación hoy a través de su Hijo. Y nos está diciendo, vuélvete a mí, vuelve tus ojos a mí, porque yo tengo el poder, así como lo tuve de darle a David reposo de sus enemigos, también hoy yo puedo darte reposo de tus enemigos. Y el Señor nos dice, en mi Hijo Jesucristo está la victoria. En mi Hijo Jesucristo está el plan de salvación y la redención ya se ganó en el Calvario y con un señorío absoluto. Pues Él ya está sentado, sabemos bien, a la diestra de Dios Padre y ya todo enemigo ha sido derrotado. Y la voluntad de nuestro Dios es que nosotros tengamos la victoria sobre de todos nuestros enemigos y lo hacemos con nuestra fe puesta en la obra terminada por Cristo. Y pues siguiendo al siguiente punto, les digo, el Señor da reposo, el Señor da reposo. Y nosotros al seguir leyendo los otros versículos, nos dice el versículo 11 del capítulo 7 de Samuel, nos dice que desde yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te quiere hacer casa. Y el versículo anterior nos dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he cortado a todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande como el nombre de los grandes que son en la tierra. Nosotros sabemos que David fue el único que cumplió los requisitos para que el Señor le prometiera todas estas cosas. Toda una situación de esperanza, de ayuda, de seguridad, de apoyo, de aliento en
Y nosotros sabemos que el Señor es fiel a su palabra y que dice, la tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar. Y esto se lo dijo al rey David 1042 años antes de Cristo. Pero vamos a ver qué es lo que le dice a las personas cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Y para eso nos vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 31 al 34, del 30 al 34. Y los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían tiempo ni siquiera para comer, y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Y los vieron ir muchos y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos. Y bueno, aquí nosotros podemos leer que el Señor tiene consideración de las personas que le sirven, de las personas que trabajan. Y al igual que al rey David, que le dio reposo, a ellos les dice, vengan a un lugar aparte conmigo y descansen un poco. El Señor considera al cansado, y en otros pasajes hemos leído que dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cansados, y cargados, que yo os haré descansar. Y aquí vemos esa actitud de cuidado, de cariño, de protección que el Señor le da a la gente que sirve con Él. Les dice, descansar un poco. Y sí, se descansa un poco, pero el pasaje nos sigue narrando, y todavía en la parte final, que las personas que los ven que se van en una barca los alcanzan y los siguen por otro camino, y ellos llegan y tienen que seguir atendiendo a la gente. O sea que se descansó para recuperar fuerzas, pero luego seguir trabajando. Si regresamos al pasaje que hoy revisamos de 2 de Samuel 7, vamos viendo que en uno de los versículos el Señor le dice que Él le va a construir una casa. Mientras David quería construirle una casa donde guardar el arca, el Señor le dice, las casas que yo quiero y que yo necesito son diferentes. Las casas que yo busco que ustedes tengan van a ser eternas, van a ser una mansión, y no te preocupes de que yo no tenga casa. Dice, no le he pedido a nadie hasta hoy que lo hagas. Y podemos ver que no quisiera que David le hiciera casa, simplemente le dijo, tu hijo va a tener el privilegio, porque del linaje tuyo yo voy a levantar una simiente eterna. Y a lo mejor David no entendió muy claro eso como ahora nosotros podemos entenderlo, que él se refería al reino que el Señor Jesucristo iba a hacer aquí en la tierra. Y nosotros podemos ver el verso 11, dice, yo te daré descanso de tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te quiere hacer casa. Fíjense que es algo así parecido como que nosotros creyéramos que nuestros hijos pequeños nos van a construir una casa, y pues no, ¿verdad? Parece que siempre sabemos que los papás somos los que debemos construir una casa para los hijos. Y aquí también el Señor le dice a David, yo te voy a hacer a ti casa. Y le fue diciendo, ya te libré de tus enemigos, ya te di reposo, y ahora quiero yo construirte una casa. Y vamos a leer lo que nos dice Efesios 20:22. Y este pasaje nos enseña, Efesios 2, del 20 al 22, nos dice lo siguiente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien bien ajustado todo el edificio
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Él está diciendo que él quería hacer una casa espiritual, una casa en que, fíjense, el cimiento principal debe ser Jesucristo. La piedra angular de una construcción sabemos que es la principal, y aquí nos dice que es Jesucristo, y que a todos los que le crean van a ser ciudadanos de ese reino y van a tener derecho a esa casa. Y también, pues bueno, sabemos que el Señor es espíritu y que Él habita en nuestro corazón, que nosotros somos cuerpo y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y bueno, aquí nos está diciendo el plan que el Señor hizo con el ser humano a través del rey David. Le dijo muchas bendiciones. Le dijo, yo he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he cortado a tus enemigos y te he hecho nombre grande. En el 10 nos dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo, yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te quiere hacer casa. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo descendió del linaje de David, tanto por el lado de María y de José, pero Él estaba aquí hablando del reino perpetuo que nos está dando a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros podemos ver cómo Él le dio a David toda la paz, el premio, un privilegio, un futuro asegurado. Y cuando nosotros le servimos a nuestro Dios, las condiciones de prosperidad, de bendición, son inigualables. Creo que alguien nos puede ofrecer un trabajo con muy buenas prestaciones, con una pensión asegurada, con un desarrollo grande, pero lo que Dios nos está ofreciendo en este pasaje, nadie lo puede alcanzar. Así seamos muy prósperos en un negocio con muchas utilidades, lo que el Señor nos está ofreciendo es una riqueza eterna, una riqueza que no podemos describir, y que el día de hoy el Señor nos está invitando a que nosotros la tengamos, y está diciendo, así como hice un pacto con David, hoy quiero hacer un pacto contigo. Y a manera de conclusión podemos decir tres cosas. El Señor nos libra de nuestros enemigos. El Señor nos da reposo. El Señor nos construye una casa. Y yo les pregunto, ¿quién de nosotros no quiere hacer ese pacto con el Señor? ¿Te gustaría a ti ser parte de Él? Les invito a que allá en su casa revisen. Es difícil decir todos los detalles que el pasaje nos va narrando, y también es difícil revisar rápidamente todos los pasajes en los que nosotros comprobamos cómo el Señor le habló a David y cómo nos habla hoy, y cómo hoy nos invita a que tengamos ese pacto con Él. Son preciosas las promesas que Él le da al ser humano cuando Él hace un pacto que no pierde su vigencia, un pacto que ha pasado de generación hasta la nuestra. Y el Señor sigue diciendo, yo ya te di a mi Hijo Jesucristo, y la obra que Él hizo está terminada. Ahora solamente tienes que tener fe para que yo camine contigo, al igual que le prometí al rey David. Démosle gracias a nuestro Dios por su palabra, por lo que nos enseña, aunque parece que no llevamos un orden en los temas. Es un plan hecho para que en 3 años nosotros revisemos la palabra.
Les invito a que en su casa revisen los pasajes y el Señor les hable a través de ellos. Cerremos nuestros ojos. Bendito Señor, te agradecemos todo lo que nos enseñas de manera tan sencilla y breve, Señor, en tu palabra. Gracias por la obra redentora de tu Hijo, porque una vez más nos recuerdas que desde la época de David hasta nuestros días, tú has querido caminar con nosotros y llenarnos de bendición, Señor. Qué privilegio, Señor, ser librado de nuestros enemigos en nuestro país, que nuestros gobernantes no encuentran unas veces la solución, Señor, pero la solución está en ti, Señor. Te bendecimos porque nos das reposo, porque tú eres el creador de la paz, y también, Señor, porque nos has hecho una casa y una morada eterna, Señor, y permites que tu Espíritu Santo esté en nuestro corazón viviendo, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.